Muy buenas a todos. Esta vez les traigo un video extenso sobre los misteriosos agujeros alrededor de todo el mundo. Ya había hecho en el 2014 un video sobre los misteriosos acontecimientos sin resolver, en el cual incluí el agujero siberiano que fue tan difundido, y me comprometí a ampliar esa información en cuanto hubiera nuevo material. Y ese día ha llegado. Pero en vez de hablar solo del agujero en Siberia, voy a hablarles de todos, o por lo menos de la mayoría de los agujeros que están apareciendo por todas partes, algunas de las cuales tienen una explicación, pero otras no tienen ni la más remota forma de explicarlos. Bueno, creo que ya me excedí un poco en la presentación, así que empecemos de una vez. Hablaré de los siguientes países en donde se originaron estos agujeros: China, Rusia, Guatemala, Austria y Brasil. Número 1. Agujeros en China. El agujero más profundo que se conoce de nuestros tiempos está en China. Se llama Xiaochei-Qinhun y tiene una profundidad de 662 metros. Decenas de otros agujeros han surgido en muchas provincias de China. Para muchos de ellos no se tiene explicación. Por ejemplo, en 2007 hubieron 54 casos de derrumbes por agujeros que se abren solos en el pavimento. En 2009 los casos ya se habían trepado a 129. En 2010 un agujero se tragó 20 casas cerca de la escuela primaria Qinjian, en la ciudad de Dachenqiao, provincia china de Hunan, dejando un diámetro de 150 metros y una profundidad de 50 metros. Aquí la explicación oficial fueron lluvias torrenciales. El 26 de abril del 2010, un enorme cráter de 8 metros de ancho por 10 de profundidad se abrió en una avenida en pleno centro de Beijing. El 4 de julio del 2011, a las 12 del mediodía, un enorme agujero se abrió en la autopista de Zhejiang. Dijeron que una cueva kárstica bajo la autopista había colapsado. Solo en Beijing, entre julio y agosto del 2011, hubieron 99 casos. En diciembre del 2012, un enorme cráter se abrió en el centro de Shanghái. En enero del 2013, varios edificios cayeron dentro de un gigantesco agujero que se abrió en la calle de Guangzhou. Por lo menos 5 locales terminaron en escombros y unas 3.000 personas se quedaron sin luz cuando el enorme agujero se abrió y se tragó un cuarto de manzana. Los habitantes de Liyuan viven aterrados porque desde que se inició el 2013 han aparecido misteriosos agujeros en la tierra de un diámetro gigantesco y tienen miedo de que se traguen sus casas literalmente. De acuerdo con las investigaciones, los agujeros se producirían por la explotación de minas de carbón que han interferido los cursos de agua y las napas subterráneas, lo que han erosionado el terreno. Más de 4.000 campesinos han tenido problemas agrícolas, diferencias de suministro de agua y hundimiento del suelo, por lo que se está viendo la evaluación de otorgarles una compensación. De esta forma, estos sorpresivos y muchas veces inexplicables hoyos de varios metros de ancho se están convirtiendo en un verdadero problema para China. La ocurrencia de un colapso depende de la naturaleza de la tierra o de la roca en la superficie, que forma un puente sobre la cavidad que se está formando por debajo, afirmó la geóloga británica Vanessa Banks a la BBC. Depósitos consolidados como la grava o la arenisca taparán los huecos hasta que la tensión sea excesiva, entonces la roca caerá sobre la cavidad inferior. Asimismo, la fuerza del agua ácida varía y por tanto el ritmo de erosión también es diferente. La erosión puede durar muchos años, pero el colapso puede ser repentino ya que depende de un momento crítico que viene determinado por el material en la superficie. Número 2. Agujeros en Guatemala. En julio del 2011 apareció un agujero de aproximadamente 12 metros de profundidad debajo de una cama de una señora en Guatemala. Inocenta Hernández, una jubilada de 65 años, escuchó una explosión y pensó que era un tanque de gas de alguna casa vecina. El más sorprendente de todos llegó en el 2007, cuando la población se puso al borde del colapso al aparecer un agujero de 150 metros de profundidad y el cual se tragó varias casas, un camión y la muerte de 3 personas en el barrio San Antonio. También en mayo del 2010, un agujero de unos 20 metros de ancho y 30 de profundidad se engulló un edificio completo de 3 plantas y una casa contigua, aunque no hubo víctimas que lamentar. Según explicó David de León, investigador de la Conred, la aparición de estos agujeros se debe en parte al terreno donde fue construida la capital guatemalteca. Toda la ciudad está asentada sobre un material de origen volcánico. Esto hace que algunas áreas no sean estables y eso ha generado todos estos casos, señaló David de León, en donde hemos tenido situaciones que lamentar. El material ha cedido por el mismo peso que existe por arriba y así se genera el hundimiento, aseguró el investigador.
Número 3. Agujeros en Austria. En marzo del 2012, un agricultor austriaco descubrió un misterioso agujero profundo, perfectamente redondo, que aparentemente apareció en su campo durante la noche. Franz Nördlinger descubrió el hoyo cuando buscaba un animal extraviado. En una entrevista a los medios periodísticos, Nördlinger dijo: "Dejé caer una piedra y oí un sonido metálico. Le llevó un cierto tiempo a la piedra llegar hasta el fondo y entendí que era muy profundo". Intrigado por el hecho, el granjero usó una cuerda para descender un imán y concluyó que era realmente metálico. En forma obvia, los curiosos geólogos y ufólogos se reunieron en su terreno para ver el agujero hasta que llegaron las autoridades y acordonaron todo el lugar. Un historiador local dijo que el agujero llevaba allí más de medio siglo, producto de una empresa petrolera que había perforado en ese lugar por si había petróleo. Dijo que una broca grande de metal quedó atrapada abajo y se quebró antes de que los trabajadores pudiesen encontrar algo. Entonces dejaron la broca en la parte inferior del hoyo y abandonaron el terreno. Número 4. El agujero más extraño está en Brasil. En la ciudad de San Bernardo del Campo, que forma parte del Gran Sao Paulo, se produjo un agujero de arriba hacia abajo en un edificio en pleno centro de la ciudad. El 6 de febrero del 2012, el edificio Senador en San Bernardo del Campo sufrió un daño para el que aún hoy no hay explicación. En su interior, según los moradores y las pruebas aportadas, surgió un perfecto agujero cilíndrico que atraviesa todos los pisos. El hueco, que atraviesa todos los niveles, tiene cerca de 10 metros de diámetro. Los bomberos que trabajaban en la retirada de escombros del predio fueron los únicos que tomaron fotos del interior del edificio. El incidente fue a las 7:30 de la noche y provocó un hueco perfectamente circular que comienza en el techo del edificio y termina en el subsuelo. Agujereó 13 niveles de la enorme estructura. Un niño murió y otras 6 personas resultaron heridas. El edificio fue evacuado y cercado hasta la actualidad. Se encuentra prohibida la entrada a todo el mundo y está vigilado con cámaras de seguridad, aunque está abandonado y no habita nadie en él. El prefecto intendente de San Bernardo del Campo, Luis Mariño, dijo que el edificio Senador contaba con toda la documentación en regla y no presentaba alteraciones estructurales, tal como intentaron hacer creer desde diversos medios periodísticos. Luego se hizo circular la versión de que se había instalado un tanque de agua en el techo que no resistió su peso, pero eso no explica cómo los pisos fueron aparentemente cortados y los hierros de los mismos parecen como si hubieran sido derretidos. El corte llega hasta el nivel del subsuelo, imagínense. En una reciente entrevista a una emisora de televisión, el síndico del edificio Senador negó que hubiera un tanque de agua en el lugar donde se produjo el agujero, pues el mismo aún está en la terraza del edificio y nunca existió un segundo tanque, aclaró, y se pudo comprobar con las fotos satelitales previas al accidente donde no hay nada en donde se produjo luego el agujero. Según el análisis del teniente coronel Roberto Renzi del cuerpo de bomberos que coordinó los trabajos en el lugar, fue constatado que las escaleras del edificio no fueron dañadas, lo que facilitó el trabajo de los bomberos. Afirmó que los laterales del edificio están intactos. Lo que se observó fue el colapso de la parte de los escritorios y los consultorios. Un funcionario a cargo de las investigaciones, Víctor Vasconcelos Luti, declaró a los medios de comunicación que después de los análisis que estaban en curso, las causas del derrumbe iban a ser explicadas y divulgadas dentro de 3 o 4 meses. Los brasileños hasta el día de hoy aún siguen esperando una explicación. Número 5. Rusia. Científicos rusos confirman la aparición de nuevos y extraños agujeros en Siberia. Esta información se publicó el 26 de febrero del 2015 por Gleb Fyodorov. Los científicos han confirmado el descubrimiento de 2 nuevos agujeros misteriosos en la península de Yamal en el extremo norte de Rusia, aunque en internet se habla de que su cantidad es mucho mayor. Solo puedo confirmar 2 nuevos agujeros, pero no es una confirmación científica, ya que, según las fotografías, los agujeros son un poco diferentes, declaró Marina Lietman, doctora en mineralogía en el Instituto de Criósfera en la rama siberiana de la Academia de las Ciencias de Rusia. Uno de estos agujeros está casi lleno de agua. Las paredes del segundo son diferentes a la del orificio que estudiamos el año pasado. Lietman fue una de las científicas que en el 2014 tomó muestras del suelo del enorme agujero que se encuentra y se vio en un helicóptero que está situado a 30 kilómetros del depósito de gas de Bobanenkovo.
En las muestras de suelo que tomamos el año pasado había mucho más hielo del que esperábamos, dijo Lietman. Esto explica, por ejemplo, por qué había un pequeño cerro junto al agujero y dónde estaba la otra tierra. Todavía no podemos decir qué tipo de gas expulsó la Tierra, ya que no hemos inventado una manera para confirmarlo. Por ahora, nuestra única teoría es que fue gas. Según esta versión, los factores todavía por determinar podrían haber provocado una fuerte presión y el gas acumulado bajo la capa del permafrost hizo saltar una capa de suelo. El montículo de suelo desprendido que se formó alrededor del orificio es lo que mejor explica que fuera una explosión fría, así como la ausencia de rastros de fuego. Vasily Bogoyavlensky, doctor del Instituto de Petróleo y Gas de la Academia de Ciencias rusa, dice que los científicos tienen las coordenadas de otros 4 agujeros y creen que su número irá aumentando. Pero ¿cómo surgen estos agujeros? Según Bogoyavlensky, los misteriosos agujeros que han causado sensación en la red no tienen análogos conocidos en la Tierra, pero pueden servir para explicar una serie de degradaciones del permafrost. Solo se han visto orificios parecidos en el fondo de los mares árticos, pero estos, según el doctor, no han sido completamente estudiados. Este fondo marino tiene aparentemente la misma estructura geológica que la Tierra de Yamal, con la excepción de que esta tiene una gruesa capa de permafrost que prácticamente ha desaparecido en los mares del norte. Hace unos 10.000 a 15.000 años, una gran parte de lo que es el actual fondo ártico era tierra cubierta por permafrost. Es más, había un enorme territorio cubierto por un glaciar que todavía conserva un trozo en Groenlandia. Actualmente, una parte importante del paleopermafrost de los mares de Barents y Kara se ha derretido, sobre todo cerca de la costa. Hay una capa de hielo en el mar de Kala, la cual se está degradando. En este sentido, debido a que hay miles de hoyos en el fondo marino, puede ocurrir una mayor degradación del permafrost que implique la aparición de nuevos canales o embudos en la superficie terrestre, donde mismo se encuentran estos agujeros. Para corroborarlos, veamos las siguientes 2 placas. Bueno, teniendo en cuenta todos estos hechos, creo que hay mucha información de la cual sacar conclusiones pertinentes. Hay evidencia clara de que en algunos casos se puede dar una explicación sencilla a las apariciones de estos misteriosos agujeros, pero sin embargo, hay otras que no pueden pasar desapercibidas, como el del edificio perforado en Sao Paulo. Bueno, a ver, tenemos en primer lugar los agujeros en China. Los expertos de la región dan la responsabilidad a las fuertes tormentas y a la excesiva cantidad de minas de carbón. Los guatemaltecos alegan que la ciudad capital se encuentra en un terreno de origen volcánico, de ahí la inestabilidad de la superficie terrestre. Los austriacos dan hincapié en que las perforaciones petrolíferas han causado múltiples daños en la corteza terrestre y estos agujeros son consecuencia de ello. Los de Brasil se pronuncian en silencio, ya que las autoridades, después de la falsa declaración de la caída de un tanque de agua que perforó todo el edificio, no encontraron mejor opción que guardar silencio y no dar ningún tipo de declaraciones hasta la fecha. Y los rusos declaran fuertemente que el permafrost está sufriendo severas alteraciones gracias a los evidentes daños que sufre la Tierra en cuanto a calentamiento global que causa el derretimiento de las capas congeladas de la Tierra. A mi parecer, muchos de estos hoyos o agujeros en China son realmente por causa de la explotación minera que existe en el país, ya que China en estos últimos años ha estado explotando sus recursos al máximo, logrando ubicarse entre las potencias económicas del mundo. Y muchas veces el progreso desmedido en la extracción de minerales suele causar alteraciones graves en la tierra, ya que, como bien se dijo en los relatos de expertos, los cursos de agua son desviados y los canales subterráneos se abren paso en donde tengan cavidad para seguir su curso natural. Y en ciertas situaciones eso bien podría ser la causa de algunos agujeros en China. No obstante, muchos de ellos son muy extraños y merecen una mejor inspección, ya que no debemos dejar de lado los experimentos humanos en cuanto a armas tecnológicas capaces de desintegrar materia o algún tipo de tecnología secreta o tal vez seres de otros planetas. Quién sabe, todo puede ser. Lo de Austria es más claro, ya que es más sencillo de entender. La explicación del historiador le da mucho de lógica a la situación y creo que no hay mucho que objetar al respecto. En Guatemala las cosas no son tan sencillas de explicar, ya que se manejan teorías muy bien elaboradas pero no tan estables.
Los agujeros son terribles, son muy grandes y profundos. Además, el resto de la Tierra no se sabe a dónde va a parar. Creo que si es cierto que están sobre terreno volcánico, sería muy útil que hagan un estudio topográfico exhaustivo para prevenir posibles catástrofes, ya que en los estudios topográficos se puede notar las cavidades producto de los canales que dejó la lava volcánica en tiempos remotos. Si es que se quedan cruzados de brazos, habría que empezar a sospechar de otro tipo de cosas más extrañas. Bueno, el tema de los agujeros en Rusia, que fueron por lo menos de los que más escuché yo, creo que el permafrost es terriblemente peligroso para la humanidad, ya que regiones como Siberia contienen el reloj o termómetro de toda la vida terrestre. El permafrost, para los que no lo conocen, es la capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo en las regiones muy frías o periglaciares, como es la tundra. Durante cientos de miles de años, el permafrost del Ártico ha acumulado grandes reservas de carbono orgánico, algo así se estima. 1.4 a 1.85 billones de toneladas métricas, la cual representa una bomba de tiempo para toda la vida en el planeta. Y no debe ser alterado, ya que si llegara a liberarse todo el metano contenido en él, se desprenderían gases invernadero 20 veces más poderosos que el dióxido de carbono. El permafrost puede encontrarse en Alaska, Canadá, Noruega, Siberia, el Tíbet y las islas del Océano Atlántico como Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En lo que a mí concierne, todo lo que rodea a los agujeros misteriosos en Siberia son muy importantes para todos los habitantes del planeta, ya que si es tal como realmente lo dicen que sucede en nuestros agujeros los expertos, estamos en serios problemas. La liberación de estos gases son letales para la vida y no hay que tomarlos a la ligera. Prefiero 1000 veces que estos hoyos sean producto de armas tecnológicas o extraterrestres, antes que pensar en liberación de gases invernadero a la superficie. Eso causaría un derretimiento del hielo y el calentamiento sería algo del cual no podríamos huir. Discúlpenme si soy exageradamente alarmista, pero es que esta situación es algo muy jodida. Bueno, por último, lo más extraño está en Brasil. ¿Cómo es que puede pasar algo como esto en este edificio y en este tiempo? Sé que muchos, al igual que yo, pensarán que este agujero o perforación, más bien, tiene demasiado parecido con películas en las que se usan armas tecnológicas para arrojar este tipo de resultados increíbles. Yo particularmente pienso que es producto de algún arma nuestra, o algún tipo de experimento fallido, o tal vez, ¿por qué no?, una obra de nuestros amigos extraterrestres. Ahora, el fin con el que hicieron el agujero no es claro, no le veo ningún sentido. Por eso digo que puede ser un accidente experimental tecnológico. El diámetro es perfecto y los hierros están como si alguien los hubiera derretido. O sea, tuvo que haber sido un arma poderosa, no hay vuelta que darle. ¿Y ustedes qué piensan sobre todo este tema? ¿Qué piensan que podría representar esos agujeros? Bueno, todo esto fue mi opinión personal sobre el tema de hoy. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale pulgar arriba, compártelo y por sobre todo comenta el material. Así escucharemos más y más opiniones y teorías. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima.